Está con nosotros en el estudio el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo. Bienvenido, gracias por estos minutos. Encantado, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Hay muchos temas para hablar con el prosecretario de la Presidencia, que vamos a hablar, algunos que tienen que ver con el gobierno, pero otros de cara a las elecciones más bien políticos, porque presentó un nuevo espacio, una nueva lista. Veamos esta presentación y vamos con la entrevista. A 2 meses de las elecciones nacionales, los sectores políticos siguen buscando acuerdos y afinidades para lograr mejores desempeños electorales. El más reciente se produjo en el Frente Amplio, donde el Partido Demócrata Cristiano integra un nuevo espacio político junto con organizaciones independientes tras haber dejado el Frente Liber Sereni y la alianza con la lista 738. El espacio 427 se presentará en principio en Montevideo, Canelones y Salto y respalda la postulación de Mario Vergara al Senado. Reivindican una visión del mundo moderna, con la defensa de lo hecho hasta ahora por el Frente Amplio. Con las encuestas que presentan un panorama poco alentador para el oficialismo, el número 3 del gobierno, Juan Andrés Roballo, optó por una mayor exposición política, a la que ya tiene por su cargo, ya que encabezará la lista de diputados por este nuevo espacio político. Además, se busca dinamizar la izquierda cristiana que había quedado desdibujada en el Frente Liber Sereni. Su campaña a la Diputación lo encuentra en la recta final de su tarea como prosecretario de Presidencia de la República, culminando proyectos a todos los niveles y con un presidente cursando una patología pulmonar a 6 meses de dejar el cargo. ¿Cuáles serán los ejes del nuevo espacio político? ¿Cómo afronta la fuerza política la posibilidad de volver a la oposición? Informe Capital recibe a Juan Andrés Roballo, el prosecretario de la Presidencia de la República. Roballo, empezando por el final, no es el de hoy un lunes más. En medio de un tratamiento oncológico, el presidente de la República volvió a estar al frente de un Consejo de Ministros. ¿Qué sensación dejó ese encuentro? Algo tuvimos al comienzo, pero en este caso para sumar otra voz de quien lo vivió en vivo y en directo. Bueno, de hecho no faltó a ningún Consejo de Ministros. Claro. Era de esperarse. Él es una persona muy fuerte y muy determinada, tiene un gran compromiso con su trabajo y si todo estaba bien con esos exámenes que se hacía, era previsible que lo tuviéramos en el Consejo de Ministros y muy activo. Ajá. ¿Emociones o mesura y trabajo como un día más? Bueno, los ministros obviamente, todos estábamos muy contentos de tenerlo ahí con nosotros. En esto está el trabajo, lo institucional, pero están las relaciones personales, el afecto. Entonces, estábamos todos muy contentos. Pero rutina, rápidamente ¿sí? Se sentó y a trabajar, a pasar el acuerdo, ministerio por ministerio, como un día normal. La rutina laboral, hablando de normalidad, ¿cómo sigue de mañana en adelante? Igual que siempre, porque en la semana pasada, salvo ese día y medio que estuvo haciéndose esos exámenes, fue normal. Ya quedan 6 meses para terminar el gobierno. Antes de ir a la parte netamente política, vamos a hablar primero de política de gobierno. 6 meses que cierran, ¿no? Se está cerrando ya las cuestiones centrales, los ejes del sí. gobierno. ¿Qué es lo que queda o los puntos que señala como importantes que quedan para hacer de aquí a marzo? Bueno, hay que cerrar todo el tema de infraestructura que está muy encaminado. Es quizá una de las señas de identidad de este periodo de gobierno, la infraestructura en materia vial, en materia educativa, también en materia ferroviaria que inició ahora. Y es importante terminar de poner en marcha todo eso. Vamos a cumplir la meta de llegar a esa inversión récord en un periodo de gobierno de casi 13.000 millones de dólares. Y eso tiene que ver con la proyección del país hacia el futuro. Es importantísimo, es esencial. Ese es un aspecto que va a tener una centralidad muy importante. Pero hoy justamente hablábamos en el Consejo de Ministros y donde había ya un trabajo importante de ir cerrando una cantidad de cosas, pero sobre todo con la consigna de que hasta el último día de febrero del año que viene estamos trabajando, gestionando, tenemos que cumplir con una cantidad de metas, tenemos que seguir saliendo al encuentro con la población, con la ciudadanía, para analizar de primera mano el impacto de las políticas públicas, rectificar, en fin. Y eso también se estuvo programando, es decir, si bien estamos en un momento muy especial, proceso electoral, al gobierno le queda todavía 6 meses y va a trabajar a full en ese sentido para cumplir con todas las metas. La semana pasada estuvieron de recorrida por el norte del país. Una de las cuestiones que destaca Presidencia fue que el gobierno cumplió el 91% de los compromisos asumidos en Rivera, Artigas y Tacuarembó. Exacto.
De todos modos, la gente, o por lo menos así, si uno mira, por ejemplo, el panorama de lo que puede llegar a ser las elecciones, no parece tan auspicioso. Es decir, si cumplió las metas, la gente capaz que no lo percibe de esa manera, o por lo menos le da esa dimensión. ¿Por qué ese divorcio? Si es que hay. Bueno, quizá se puede ver en algunos ámbitos, pero en otros no tanto. La verdad es que cuando vamos al encuentro de la ciudadanía y analizamos el impacto de las políticas públicas, ahí tenemos un retorno muy positivo. Por ejemplo, ahora cuando estuvimos en el norte, los ministros llevaron a cabo más de 120 actividades. Más de 120 actividades con organizaciones, visitando lugares, emprendimientos, etc. Más de 120, en 3 departamentos. Y el día lunes, en la ciudad de Tacuarembó, el lugar estaba colmado de personas, habría entre 400 y 500 personas, que no eran funcionarios, eran vecinos y vecinas de la ciudad de Tacuarembó y de pueblos cercanos a la ciudad. Y el clima era muy bueno. Y se hizo un repaso de todo el trabajo realizado. Nosotros fomentamos no el ir a esos lugares a que nadie nos felicite, sino vamos a trabajar, a intercambiar. Y en ese sentido, la gente expresa su sensibilidad y obviamente que le cae muy bien que, por ejemplo, la Ruta 30 esté terminada después de tanto tiempo y el impacto que tiene en la inclusión de todos esos pueblos que quedan en ese camino. También en materia de infraestructura de educación, hay un campus en Tacuarembó que es un ejemplo, en donde además interactúan diferentes organismos del Estado vinculados a la educación y a la investigación científica. Y las familias que ahora tienen a sus hijos trabajando ahí y no tienen que venirse a Montevideo en condiciones difíciles, lo aprecian y lo aprecian mucho. Yo creo que un tercer gobierno y también lo que el propio Frente Amplio promueve, que es lo imposible, las utopías. No solo el quedarse en una buena administración hace que haya siempre una tensión, pero eso lo fomentamos nosotros también. Una tensión. Una tensión. Con T, primero. Siempre una tensión que tiene que ver con eso, con buscar lo imposible. ¿En qué se iba a imaginar que sus hijos iban a participar en un campus educativo en Tacuarembó y no tener que viajar a Montevideo no tantos años atrás? Ahora, Roballo, evidentemente 4 años y medio redondeando de gestión son suficientes para empezar a hacer primeros balances que naturalmente tendrán desde el lado de quienes han estado en la gestión una cantidad de cosas para destacar, pero supongo que también algunas en el debe o que por H o por B no se pudieron concretar. Si hubiera que decir lo que quizá no se pudo redondear como hubieran querido el 1 de marzo del año 2015, cuando esto empezó, ¿qué mencionaría? Bueno, todavía nos quedan 6 meses, claro, entonces lo digo en términos relativos, porque no hay que rendirse hasta el último día, pero es cierto que si bien aumentó la inversión por alumno en todos los ciclos de enseñanza, aumentó la inversión por docente, aumentó la inversión en infraestructura, que es muy importante, se entregaron a nuevo o refaccionados o con ampliaciones 2 centros educativos por semana en promedio, desde los CAIF hasta los polos, ¿verdad? Pero 2 centros educativos por semana. Eso es una inversión muy importante, no tiene antecedentes. Y en primaria e inicial hay resultados muy positivos, en el ámbito terciario también están las nuevas generaciones que van saliendo, van entrando a la universidad y van egresando de familias que no son las primeras generaciones en esas familias, cerca de un 70%, eso es muy importante, es muy transformador, pero en secundaria, por ejemplo, no hemos logrado ese impulso que necesitamos en materia educativa y evidentemente requiere una revisión, un trabajo distinto allí y bueno, eso es algo que si bien vamos a hacer el esfuerzo hasta el último momento, va a haber un pendiente que vamos a tener que abordar con autocrítica y con... ¿A rendimiento educativo o infraestructura, otras cuestiones? No, infraestructura y el aumento de la inversión. Siempre somos inconformes, siempre necesitamos ir a más y obviamente no es perfecto, pero
en infraestructura, en inversión por alumno, por docente, se ha mejorado notablemente. Sin embargo, los resultados, por ejemplo, en el ciclo secundario, ahí hay dificultades, hay que revisar. No es mi especialidad, pero en materia pedagógica, en materia de estructura, hay que hacer un análisis más a fondo, hay informes. Bueno, eso es algo que el gobierno tiene que encarar de aquí a que termine este periodo, pero que también seguramente le va a quedar como un insumo muy importante y un compromiso para el gobierno entrante. Ya lo meto también en política también partidaria, pensando en las próximas elecciones. Hablaba de utopías. Sí. ¿Cuáles serían las utopías con las que pretende, digamos, enamorar o convocar al electorado el Frente Amplio de cara a las próximas elecciones? Sí. Cambiaron, ¿no? No son las mismas que hace 15 años. Y no vale decir, y no es bueno, y no corresponde decirle a los uruguayos y a las uruguayas, no nos quejemos que antes estábamos horrible y ahora mejoramos acá. Es bueno porque sin historia no se puede visualizar el futuro, pero no a modo de excusa. Siempre andamos correteando alguna utopía y siempre andamos correteando lo imposible, porque ¿quién se iba a imaginar que cuando incluso se nos dijo de todo, cuando se anunció una computadora para cada niño, niña o adolescente del sistema público de enseñanza, que las van a perder, que las van a romper, que las van a jugar, que las van a vender? Y hoy es una realidad que no me estoy refiriendo a algo del 2005, me estoy refiriendo a algo que hoy tiene un efecto transformador brutal, porque en este periodo hemos visto cómo gurises no de Montevideo y de un centro educativo bien armado, con mucha inversión, sino de algún centro educativo del interior del país, ni siquiera de la ciudad capital, de Tala, de Caraguatá, gurises que ya no tienen el límite de su pueblo, no tienen el límite departamental, ni siquiera tienen el límite, digamos, del país, porque compiten en el exterior y en temas como robótica. Y eso es la transformación, la introducción de tecnología con un fin de inclusión social, a diferencia de otros países, con un fin de inclusión y de equidad, porque eso genera oportunidades para todos, vivan donde vivan y provengan de las familias que provengan, en cualquier punto del país, y los proyecta hacia el futuro. Y creo que ahí hay una clave que va para el mundo del trabajo, que va para la educación y que va para el área de la cultura. La tecnología es algo que tenemos que mirar con mucho menos prejuicio y como una cosa mucho más amigable. Pero ahora, pensando a futuro, ¿cuál es la utopía que sigue? Bueno, por ejemplo, el futuro del trabajo, por ejemplo. Hoy estamos asustados porque algunos trabajos ya no van a ser, no van a haber algunos puestos de trabajo, pero las personas tienen que ir formándose, capacitándose. Tenemos herramientas, instrumentos como el INEFOP, como la ENAP en el ámbito público. Y la utopía es que los trabajadores no estén angustiados, sino que tengan a su alcance las herramientas para formarse, para capacitarse y poder afrontar cualquier tarea más. Poder tener diferentes opciones. En el pasado, el mecánico de un establecimiento productivo era el que se encargaba de la mecánica, del tractor, etc. Hoy ese mecánico tiene que tener conocimientos de electrónica y de informática, porque cuando se sube a ese tractor tiene un tablero y ya cambia placas en vez de solo bujías o bujías. ¿Se entiende? Entonces, esa es una utopía, que Uruguay pueda, una utopía, algo que se puede lograr planteándolo en términos grandes, a diferencia de otras propuestas que son simplemente gestionistas y se hace lo que se puede, llegan hasta donde se puede, hasta donde nos permite el mercado, hasta donde nos permiten las condiciones. Nosotros nos planteamos empresas trascendentes y que transforman la realidad de las personas. Y el mundo del trabajo, el futuro del trabajo, mire, incluso centrado en lo que propone la OIT, en la persona más que en la reconversión de la empresa como propone el Banco Mundial. Ahí hay toda una clave de lectura y de trabajo que tiene que ver con eso, con que un trabajador hoy no se sienta angustiado, sino que pueda aprovechar las herramientas que tripartitamente los empleadores, los trabajadores y el Estado ponen a su alcance para poder... Es más, yo creo que muchos trabajadores van a poder soñar con desarrollarse mucho más en el futuro y no solo ver la introducción de tecnología como una limitante
Pero claro, para eso hay que trabajar. Esa es la utopía, ahora, trabajar. Roballo, atando cabos, porque en las entrevistas van surgiendo distintos conceptos. Por un lado, la ponderación de aquella política que tiene más de una década de una computadora por alumno o alumna. Por otro lado, lo dicho de hoy en el LEVE, los resultados en secundaria que no son buenos. ¿Acaso a esa herramienta no se la ha aprovechado en términos educativos todo lo que se podría? Porque en los liceos de hoy hay muchos escolares de ayer que ya hicieron la escuela con la computadora. Sí, sí, ya están en el sistema terciario. Exacto. Muchos. Lo que pasa es que no es la tecnología por sí misma. Uno ve resultados muy importantes en primaria, también en el sistema terciario, pero allí hay otros componentes. Yo no soy especialista en la materia, pero claramente hay otros componentes que tienen que ver con el tránsito de primaria a secundaria y de secundaria al nivel terciario, con la vida de ese adolescente o de ese joven, de esa joven, que tiene otros componentes, una edad crítica, y también con el sistema pedagógico y las nuevas maneras de aprender y las nuevas maneras de enseñar, que no alcanza con disponibilizar una computadora. Tiene que ver con otra cantidad de cosas y también con el compromiso de toda la comunidad en ese sentido. Ahí eso es muy importante porque tiene que ver también cómo abordamos como comunidad una etapa crítica de los gurises, también cómo acompañamos a esos docentes, que ya no es una maestra la referencia permanente y la única, sino que son varios docentes que atienden a un chico, por ejemplo, y la relación con el hogar esté como esté constituido. Ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con la pedagogía, que tiene que ver con la realidad social de hoy. Que sin sigue siendo un desafío. Que sigue siendo un gran desafío. Voy a temas eminentemente político, ya partidario o de sector. Usted integra el Partido Demócrata Cristiano, va a ir como diputado encabezando la lista o el espacio 427. Dejaron el Frente Liber Sereñi, dejaron ese paraguas y abrieron otro bajo la candidatura al Senado de Mario Vergara. Sí. ¿Qué es lo que pretenden con este nuevo espacio? ¿Por qué salir de un paraguas y ponerse en otro? Y sobre todo pensando en el Partido Demócrata Cristiano, que aparecía casi diluido, ¿no? Sí. Yo no soy candidato demócrata cristiano. Por eso dije de la lista 427. Un espacio en donde está el Partido Demócrata Cristiano. Yo me formé ahí, y me crié ahí, como se dice, es así, pero que está integrado por algunas otras organizaciones pequeñas y también mucho independiente que no ingresarían a un partido, a una organización, sino que a un espacio en donde se pueda trabajar, plantear cosas de una manera renovadora también. Y eso tiene que ver con esa proyección y esa visión política que compartimos con Mario, y por eso lo acompañamos en el Senado. Tiene que ver con una nueva manera de hacer política, con una nueva manera de pararse frente a los temas que desafían al gobierno y desafían al país, que tiene que ver también con un proceso de renovación necesario, que no alcanza con declararlo, sino que hay que asumir la responsabilidad de tirarse al agua. Algunas decisiones son casi una patriada en tan poco tiempo, pero creemos que una organización política además tiene que probarse en las urnas, porque solo así va a completar el aporte que tiene que realizar a la organización política que quiere gobernar bajo determinados signos. Al Frente Amplio vamos a aportar si nos probamos electoralmente, si aportamos electoralmente. Y ese es el elemento central que nos movió. Y también un tema que es natural en la política como en otras cosas de la vida, que es esos impulsos, esos impulsos que van acompañados de nuevas ideas, de nuevas posiciones, que necesitan la renovación. ¿No hay mucho cambio, mucha atomización? Bueno, pero como ustedes saben, ahora hay un gran sublema allí que va quizá cuando lleguemos al momento en donde tengamos que votar, vamos a tener dos grandes bloques y algo, pongámosle. Y luego la diversidad de opciones puede ser vista como una dispersión. Puede tener algún signo negativo o no, porque también uno podría pensar que el electorado tiene derecho a tener esa diversidad de caras, de propuestas, de visiones diferentes, y para eso hay que darle la opción al electorado. El electorado tiene que tener más libertad y parte de esa libertad tiene que ver con
brindarle distintas opciones. ¿El sublema es progresistas, digo bien? Porque... Yo no sé el nombre, no tengo claro. Muchos grupos que antes estaban en el Frente Liber Seregni, en el caso del PDC en la Alianza Progresista, sí, ahora quizás separados, van a convivir dentro del mismo paraguas, de otra forma, bajo otras reglas, claro está. Sí, sí, es un sublema, ¿verdad? Es un acuerdo político-electoral, exacto, pero que tiene un signo más electoral que político. Aunque sin duda, todos quienes comparecemos en ese sublema, hay una matriz, digamos, común de visión de la realidad, de abordaje de los temas fundamentales del país, como la economía, el mundo del trabajo, la educación, etcétera, que se ha manifestado históricamente en estos gobiernos del Frente Amplio con determinado signo, que ha tenido al frente de esas posiciones al contador Danilo Astori, también a Mario Vergara, Álvaro García, Cristina Lustenberg, la propia candidata a vicepresidenta de la República, y creemos que eso le da, dentro de la diversidad que existe en el Frente Amplio, bueno, también hay bloques y equilibrios necesarios políticos, y creemos que estamos contribuyendo a uno de esta manera. Si voy puntualmente al espacio 427 que integra el Partido Demócrata 427. Cristiano. 427, ¿no? Como un añadido de Montevideo, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los acentos propios, es decir, los temas que el espacio busca poner arriba de la mesa como seña de identidad? Bueno, uno de los grupos, de las organizaciones que lo integran, es un movimiento humanista, es un grupo de gurises, son todos gurises, que en su momento y para acompañar lo que fue la decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Parlamento un proyecto de ley para eliminar las bolsas plásticas, hicieron una gran movida, se llamaba Trae tu bolsa, y repartieron miles de bolsas en ferias, supermercados, por las casas, reciclables y reutilizables. El medio ambiente tiene una centralidad y un abordaje responsable en ese sentido. El mundo del trabajo, como decía recién, y sin abandonar y defendiendo a muerte lo que es el diálogo social tripartito, tanto en materia salarial como en materia de seguridad, salud y ambiente en el que se desempeñan los trabajadores, hay que movilizar quizá un poco más a fondo las herramientas que se tienen tripartitamente, como el INEFOP, y las que tiene el Estado, como es la ENAP, para generar mejores oportunidades a los trabajadores. La vivienda, que si bien se han dado pasos bien importantes y en este periodo se pudo superar notablemente los compromisos que habíamos asumido, no solo en la vivienda para los sectores más vulnerados, sino también la vivienda, bueno, el banco hipotecario, la agencia han trabajado muchísimo, pero también hay una franja de la población que de repente no tiene capacidad de ahorro, tiene capacidad para pagar una cuota, y hay que brindarle nuevas herramientas y oportunidades, como por ejemplo los alquileres con opción a compra, o por ejemplo también profundizar la posibilidad de eliminar, por ejemplo, las entregas de determinado porcentaje para poder acceder a un préstamo. Eso es una limitante bien importante para que las personas incluso hasta se puedan emancipar, formen o no familia. Eso es un elemento de libertad y de atención que requiere mucho trabajo. Y bueno, y en materia de seguridad, que es una de las cosas que están sobre la mesa, que es una preocupación en la sociedad, se ha trabajado muchísimo, se ha invertido muchísimo. Hoy tenemos otra policía, mucho más profesionalizada, hay herramientas, hay inteligencia. Vamos, Igual la gente lo ve como uno de los puntos más bueno, yo no lo quiero evadir, y de reclamo, precisamente, y yo no lo quiero evadir, creo que es una responsabilidad ponerlo sobre la mesa y más en este momento. Es más, hay un plebiscito. Por ejemplo, que estamos en contra de ese plebiscito porque creemos que no es la forma de abordar los problemas de seguridad. Hay otra forma, que es invertir en lo que es el sistema PADO, en lo que es la nueva policía con la republicana, pero también un modelo de intervención complejo, integral, como ha sido los denominados operativos Mirador, que es mucho más que ir a desarticular una banda de narcotraficantes o el crimen organizado. Hay quienes dicen que llegaron tarde con eso, ¿no? En algún momento habría que llegar. También es cierto que hubo un proceso y que hubo mucho trabajo previamente. No es una cosa que uno lo decida de la noche a la mañana. Hace 2 años el presidente Vázquez designó una comisión que está integrada por mí, por el ministro del Interior y por el fiscal de Corte,
en donde básicamente se definió este modelo de intervención. Luego habían grupos operativos. El más significativo es en el que compartimos con Leal, que es la persona visible. Hemos definido además un vocero y el relato que se tiene que dar a la población en el sentido de mensaje al crimen organizado y a la población, y un modelo de intervención que es de represión, sí, aunque distinto a otros países, porque aquí no se tiró un tiro, no hay una gota de sangre derramada, en una intervención en donde se copa ese lugar para eliminar cómo se instaló en el territorio el narcotráfico o el crimen organizado, pero que entra concomitantemente con las políticas vinculadas a la salud, a la educación, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Departamental de Montevideo en estos casos, y que todavía estamos trabajando en esos lugares. No se entra, se desplaza al crimen organizado y nos retiramos. No, hay que quedarse, hay que construir ciudadanía. Hay una anécdota que es maravillosa, porque una de las cosas que se generaron, por ejemplo, en Casaballe, en los Palomares de Casaballe, es una comisión vecinal, organizar a los vecinos. La primera reunión entre los organismos del Estado y los vecinos, formalmente organizados, bueno, nos esperábamos planteos vinculados a las calles, la iluminación, más centros, digamos, de esparcimiento, plazas, espacios públicos. Sin embargo, el vocero de esa organización de vecinos, el planteo central, el principal, ¿cuál fue? Queremos regularizar la luz y el agua. Queremos regularizar la luz y el agua. Quedaron todos confundidos. ¿Por qué querían regularizar la luz y el agua si se sabía que no íbamos a procesar a nadie por si UTE y OCE no estaban pudiendo entrar ahí? No iba a pasar eso. Eso estaba pasando a los narcotraficantes porque querían sentirse incluidos, quieren ser parte de nuestra comunidad. Y esa fue una enseñanza al propio Estado allí plantado, esperando reclamos y planteos también legítimos, y se encontró con un planteo de estas características que nos habla mucho de esa cosa que tenemos como comunidad, que tenemos que rescatar y que se puede transformar un barrio sin ningún lugar a dudas a partir de una intervención mucho más compleja y no solo de represión. Bien, sería como para seguir hablando, porque el tema de seguridad sigue siendo uno de los puntos sensibles, y la delincuencia o las rapiñas siguen teniendo números muy preocupantes. Juan Andrés Roballo, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Encantado, mucho gusto.